Hola a todos amantes de las historias de amor y de las relaciones que nos inspiran. Qué alegría tenerlos de nuevo aquí en el canal. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje fascinante, desentrañando los hilos de una de esas historias que nos han robado el corazón y que nos han demostrado que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier cosa. Hablamos de la enigmática y apasionada relación de Serkan y Özge, o como muchos la conocen, la inolvidable historia de Serkan y Eda, los protagonistas que nos hicieron creer en el destino y en la fuerza de un lazo inquebrantable. Nos adentraremos en los secretos de un amor que dura y triunfa, explorando qué elementos clave hicieron de su romance una verdadera epopeya que, a pesar de las adversidades, siempre encontró el camino de regreso. Si eres de los que creen en el poder del amor y te encantan estas historias, este es tu lugar. No olvides suscribirte al canal para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Desde el primer momento en que Serkan y Eda cruzaron miradas, supimos que estábamos frente a algo especial, una chispa que prometía encender un fuego inmenso. Su historia no fue un cuento de hadas tradicional, estuvo llena de desafíos, malentendidos y momentos que nos hicieron morder las uñas de la ansiedad. Pero precisamente en esa complejidad radica el primer gran secreto de su amor. La base, aunque inicialmente contractual y llena de fricciones, estaba cimentada en una innegable atracción y un respeto mutuo que creció con cada interacción. No se enamoraron de una versión idealizada del otro, sino de sus personalidades completas, con sus defectos y virtudes, sus pasiones y sus miedos. Serkan el robot, el hombre de negocios implacable, encontró en Eda la espontaneidad, la calidez y la capacidad de ver más allá de sus muros. Eda, la soñadora y apasionada, descubrió en Serkan una profundidad y un corazón que pocos conocían. Esta autenticidad desde el principio fue crucial, no tuvieron miedo de ser ellos mismos, incluso cuando se enfrentaban. Otro pilar fundamental en la durabilidad de su amor fue, paradójicamente, su evolución en la comunicación. Al principio, eran maestros del malentendido. Serkan era reacio a expresar sus sentimientos, a menudo optando por acciones que Eda malinterpretaba o por un silencio que la desesperaba. Eda, por su parte impulsiva y directa, a veces saltaba a conclusiones o se dejaba llevar por el orgullo. Sin embargo, a medida que su relación se profundizaba, aprendieron a escucharse, no solo con los oídos, sino con el corazón. Aprendieron a descifrar las miradas, los gestos y los silencios del otro. Cada crisis, cada separación, fue una dura lección que los empujó a mejorar su forma de interactuar, a ser más vulnerables, a pedir perdón y a expresar lo que sentían sin reservas. La madurez en su comunicación fue un proceso doloroso, pero absolutamente necesario para construir la confianza que su amor necesitaba para florecer en medio de las tormentas. Y hablando de tormentas, vaya si tuvieron que enfrentarse a ellas. El tercer gran secreto de Serkan y Eda es su increíble resiliencia y su capacidad para superar obstáculos que habrían destruido a cualquier otra pareja. Desde la revelación de secretos familiares que amenazaban con separarlos para siempre, hasta la devastadora amnesia de Serkan, que borró a Eda de su memoria, pasando por rivales celosos, problemas de salud y presiones externas, su camino estuvo lleno de espinas. Pero en cada ocasión, a pesar del dolor y la desesperación, siempre hubo una fuerza invisible, un hilo rojo que los unía y que los impulsaba a luchar. Nunca se rindieron el uno al otro por completo. Incluso cuando estaban separados, sus almas parecían estar conectadas, atrayéndose inevitablemente. Esta perseverancia, esta fe inquebrantable en su amor, fue lo que les permitió levantarse una y otra vez, reconstruir lo que parecía roto y salir más fuertes de cada prueba. La admiración y el apoyo mutuo también jugaron un papel estelar en su historia. Serkan y Eda no solo se amaban, sino que se impulsaban mutuamente a ser mejores versiones de sí mismos. Eda, con su espíritu libre y su pasión por el diseño, abrió el mundo de Serkan más allá de los números y la lógica, enseñándole a sentir, a soñar y a disfrutar de la vida. Serkan, con su inteligencia y su visión, creyó en el talento de Eda, la animó a perseguir sus sueños profesionales y le brindó la estabilidad que necesitaba para crecer. Eran el complemento perfecto, el equilibrio entre la razón y la emoción, la estructura y la espontaneidad. Este apoyo incondicional en las metas y aspiraciones del otro, celebrando los éxitos y consolando en los fracasos, es un ingrediente vital para un amor que no solo sobrevive, sino que triunfa. No intentaron cambiarse, sino que se aceptaron y se potenciaron. Otro aspecto crucial de su relación fue la capacidad de perdonar y de reconstruirla. Confianza.
En un amor tan intenso y lleno de desafíos, los errores y las heridas eran inevitables. Hubo mentiras, omisiones y decisiones dolorosas que causaron mucho daño. Sin embargo, Serkan y Eda a su manera aprendieron a perdonar. El perdón no siempre fue instantáneo ni fácil, pero fue un acto consciente de elegir el amor por encima del rencor. Reconstruir la confianza después de la amnesia de Serkan, por ejemplo, fue una tarea titánica que requirió paciencia, comprensión y una gran dosis de amor incondicional. Demostraron que el amor no se trata de nunca cometer errores, sino de la voluntad de enmendarlos, de aprender de ellos y de seguir adelante juntos, con un corazón dispuesto a sanar. La pasión y el romance, por supuesto, no podían faltar en esta ecuación. Serkan y Eda irradiaban una química innegable que trascendía la pantalla. A pesar de los dramas y los problemas, siempre encontraron momentos para el romance, para las miradas intensas, los gestos cariñosos y las declaraciones de amor que nos hacían suspirar. Mantener viva la chispa, a través de pequeños detalles o grandes gestos, es un recordatorio de que el amor es también celebración y disfrute del otro. No permitieron que las dificultades apagaran completamente su fuego, sino que encontraron en esos momentos de conexión íntima la fuerza para seguir luchando. Su amor era ardiente, profundo y visceral, y esa intensidad fue una de las razones por las que su historia nos cautivó tanto. Finalmente, la visión compartida de un futuro y la construcción de una familia se consolidaron como el último gran secreto de su amor triunfante. Después de todas las pruebas, su mayor deseo era formar un hogar, tener hijos y vivir una vida juntos. Esta visión compartida les dio un propósito, una meta por la cual seguir luchando. Cuando finalmente lograron tener a su hija, Kiraz, y más tarde a Khan, su familia se convirtió en la encarnación de todo lo que habían superado y construido. Su amor no solo los abarcaba a ellos dos, sino que se expandía para crear un legado, un testimonio de que incluso las historias más complicadas pueden tener un final feliz y duradero si hay amor, esfuerzo y un compromiso inquebrantable. Mantener la individualidad dentro de la pareja, donde cada uno pudo seguir siendo quien era y perseguir sus propios sueños, pero siempre con el apoyo del otro, también contribuyó a que su relación nunca se sintiera asfixiante, sino liberadora. Serkan siguió siendo un arquitecto brillante y Eda una talentosa paisajista, pero juntos, eran una fuerza imparable. En resumen, la historia de Serkan y Eda nos enseña que un amor que dura y triunfa se construye sobre cimientos de autenticidad y atracción genuina, se nutre de una comunicación que madura y se perfecciona con el tiempo, y se fortalece con una resiliencia inquebrantable frente a las adversidades. Requiere de apoyo mutuo, perdón y una pasión que se mantiene viva, todo ello enmarcado por una visión compartida de un futuro juntos. Es un recordatorio de que el amor no es perfecto, pero puede ser increíblemente poderoso si estamos dispuestos a luchar por él, a aprender de nuestros errores y a elegirnos el uno al otro una y otra vez. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de una de las historias de amor más icónicas de los últimos tiempos. Espero que los secretos de Serkan y Eda les hayan inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue el secreto más importante de su relación? ¿Hay algún otro punto que consideren fundamental? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.